siempre, hermanos, nuestros 20 años, 30, 40, 50, 60 o hasta más es lo mismo, ¿sí? Hay diferentes etapas en nuestra vida, empezando nomás, o más bien, refiriéndonos nomás a lo que es las etapas del ser humano, ¿no? En tanto su desarrollo físico, biológico, emocional, en todos esos aspectos, ¿sí? Pero también, hermanos, en otros aspectos, en otro sentido, también vivimos nosotros, voy a usar términos un poco figurados, ¿sí? Tiempos a lo mejor de esclavitud, ¿no? En donde el ser humano se siente esclavizado de algo, vive esclavizado de algo, ¿no? Algunos puede ser del alcohol, puede ser de drogas, puede ser de sexo, puede ser de sus pensamientos, o puede que alguien esté esclavizando mucho en el trabajo, de diferentes maneras. Puede haber ese tipo también de vida, de experiencia, pero no siempre va a ser así. En algún momento de su vida va a salir, ¿no? Va a salir de esa situación y va a emprender otro camino, va a vivir otra experiencia. Y a lo mejor quien le ayudó a salir de esas situaciones de esclavitud es el Señor, ¿no? Ha sido el Señor. Ya muy bien, la persona va caminando normal, otra vez en su vida cristiana, pero de pronto otra vez se va, se aleja del Señor, sin darse cuenta, a veces por diferentes acciones, prácticas, pensamientos también, sin darnos cuenta nos hemos alejado del Señor. Y hermanos, no es necesario irnos de la iglesia, no es necesario dejar de congregarnos, no es necesario todavía dejar de leer la Biblia para sentirnos o para estar alejados de Dios. Nuestras mismas prácticas, nuestros mismos pensamientos, nuestros mismos o propios deseos, muchas veces nos alejan de Dios. Bien, llega otro momento en nuestra vida, a lo mejor el desierto, ¿no? El desierto, la soledad. ¿Cuántas personas están solos, solas, se sienten solas? Y nuevamente ahí, en esa soledad, ¿tú qué haces? Si tú eres consciente de esa soledad, no me refiero aquí a lo mejor a que solo sin que nadie los ayude, no, solo es porque a veces no ellos mismos no quieren o no aceptan, también vamos a decir, la ayuda o la compañía de otros, ¿no? Tienen sus problemas, son conscientes de lo que viven, de lo que pasa, pero también no buscan ayuda o también no permiten que se les ayude. Y así, hermanos, hay diferentes etapas en nuestra vida. Llega un tiempo, una etapa en donde a lo mejor uno está también muy fervorosa con el Señor, muy animada, entusiasta por las cosas. Vemos y decimos, ay, este año, en este tiempo me voy a poner las pilas y voy a hacer las cosas bien, ¿no? Me animo con el Señor, voy a ir a la iglesia, me voy a comprometer, voy a hacer las cosas y así va pasando. Y después pueden venir las pruebas, los momentos difíciles, y luego otra vez se apaga, ¿no? Regresa. Y así, hermanos, nuestra vida es ese constante cambio. Vivimos diferentes momentos, ¿no? Estos momentos pueden ser algunos alegres, pueden ser tristes, ¿no? Pueden ser de depresión también para algunos. Pero en medio de todo eso, ¿tú qué haces? ¿No? Esa es la pregunta. Cuando tú estás en situaciones así, sobre todo difíciles, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia quién vas? Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Isaías, el capítulo 40. Isaías, el capítulo 40. El versículo 3. Dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí, voy a volver a leer. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada
en la soledad a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, ponemos delante de ti esta palabra que va a ser comunicada. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarnos, pueda, oh Dios, hablarnos. Te damos infinitas gracias por darnos tu palabra y por sobre todo por haber enviado a Jesús, la palabra viva de Dios, para decirnos la verdad sobre tu carácter y para mostrarnos el camino hacia la salvación. Oramos también, Señor, oro para que tu Espíritu Santo nos guíe, no solamente para bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros otros también puedan ser bendecidos. Y en la palabra, Señor, que compartimos y damos esta noche, que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, este versículo en Isaías 43 se dio en una etapa de la historia de Israel, del pueblo de Dios. Todos nosotros sabemos de que Dios había llamado a un hombre para formar un pueblo, y ese hombre fue Abraham. Y Dios formó a través de él un pueblo, formó a través de él una nación con quien Dios había hecho pacto, para que a través de ese pueblo Dios se diera a conocer, Dios diera a conocer cuál era la voluntad para la humanidad. Y así fue. Por eso tenemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se registran las acciones de Dios, se registran las manifestaciones de Dios, se registra, y a través de ellas podemos conocer el carácter de Dios. Y Dios es un Dios, hermanos, pero con mucho carácter, con muchas cosas buenas. Pero también es un Dios que cuando Dios se enoja, también, hermanos, es bien bravo estar delante de él. Israel le hizo enojar muchas veces a Dios. Israel, ese pueblo que Dios había formado y con quien había hecho un pacto, le había hecho enojar muchas veces a Dios. Y por eso Dios ha tenido que actuar también de diferentes maneras, como para llamar a Israel a que se ponga derecho. Amén. Este versículo que hemos leído se ha dado en un tiempo cuando Israel estaba en el exilio, cuando Judá se había ido al exilio. Antes de esto, ellos estaban en su reino, tenían todo, tenían instituciones pero bien establecidas, las instituciones civiles, militares, familiares, religiosas, todo lo que un estado tiene. Pero ellos no supieron vivir según Dios les había establecido. No supieron vivir en obediencia a Dios. Por eso Dios permitió que otras naciones vengan y los destruyeran, hicieran de ellos como querían. Y en medio de todo eso estaba la mano fuerte de Dios, temible para Israel, porque Dios estaba cumpliendo también la profecía que había hablado a través de muchos profetas. Y por eso Israel había sido llevado a otra tierra, Judá, el reino de Judá, con todos sus reyes, sus príncipes, princesas, todo lo que habían sido llevados. A quienes vinieron no les interesaron si ellos eran de la clase alta, de la nobleza, de la realeza, no les interesó, simplemente los llevaron como a cualquiera. Y allá, hermanos, en el exilio, allá donde ya no tenía a su familia al lado, allá donde todo era ya tristeza, vivieron la depresión, vivieron momentos tan difíciles en donde se empezaron a lamentar y a decir: ¿cómo no hemos sabido vivir bien allá en nuestra tierra donde estábamos? Tiempos de lamentos.
Y en estos tiempos también, hermanos, aparece el libro de Lamentaciones de Jeremías. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Lamentaciones? ¿Conocen ese librito? Sí, ¿no? Porque Judá, Israel, se lamentaba de la situación en la que estaba viviendo en ese momento. Y allá en el exilio también, ellos en situaciones bastante difíciles. Y en ese contexto llega un profeta, Isaías, una voz que aparece allá en el desierto, usando una figura. Ya Israel no estaba en el desierto, Judá ya no estaba en el desierto, pero el otro lado, la tierra donde estaban, que no era su tierra, para ellos era el desierto, porque no era su lugar. No tenían acceso así fácilmente al hermano, a la hermana, no, al padre, a la madre, a la familia. Estaban prácticamente solos en un lugar donde había mucha gente, pero que no era su gente. Y aquí se usa esta figura, el desierto, para hacer ver de que ellos estaban solos. Y esa voz que aparece es una voz que vaya a ponerse derecho, una voz que va a llamar a reflexionar sobre su situación, a reflexionar sobre ese tiempo en el que estaban viviendo. Y miren cómo dice, empieza diciendo: preparad camino a Jehová. Amén. Hermanos, ¿cuándo nosotros preparamos ciertas cosas? Bueno, a lo mejor la pregunta puede ser muy general. A ver, vamos a poner un ejemplo. En estos días o la próxima semana, voy a contarles así de mucha felicidad, ¿sí? Va a estar llegando nuestra familia por acá, mi familia. Por dentro de unas horas va a estar emprendiendo su viaje a Perú, ¿no? Viene del otro lado del continente. Y los que estamos aquí nos estamos preparando para recibirlo. A lo mejor no hemos hecho todo todavía lo que quisiéramos hacer. ¿Para qué? Para recibirlos bien, pero ya emocionalmente, anímicamente, ¿no? Psicológicamente, nuestra mente está preparándose para poder recibir, al menos yo, pues a la familia, a nuestro hijo, amigo, que por más de un año no lo he visto. Entonces, hermanos, cuando alguien va a llegar, nosotros tomamos ciertas acciones que tienen que ver con esfuerzos también, para prepararnos, ¿no? Queremos que todo esté lindo, bonito, agradable, que podamos pasar bien, estemos juntos, en este caso como familia. Tú, hermano, ¿qué estás preparando ahora? ¿En qué te estás preparando? ¿Hay algo importante también que tú vas a vivir o estás viviendo y ya te has preparado y te estás preparando? Dios ya y le dijo, preparad, pero ahí le dijo algo. ¿Qué es lo que tenía que preparar? Preparad camino a Jehová. Miren, hermanos, y lo que viene también es interesante. Yo me preguntaba, ¿por qué no le ha dicho primero lo otro? Hay un orden ahí, hay un orden. La siguiente frase o oración dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hermanos, cuando el profeta va a decir así al pueblo, preparad camino a Jehová, es porque el pueblo tenía que, hermanos, ver y reconocer la condición en la que estaba. Tenía que reconocer su situación de alejamiento de Dios. Se habían alejado ellos demasiado de Dios. Y allá en el exilio va a venir esa voz, sí, de esperanza, pero esa voz de esperanza, no, les invita, les llama a ellos primero a que tienen que preparar el camino.
de Dios. Pero hermanos, también tenemos que reconocer nuestra situación y volver a Dios. Y en ese preparar camino a Jehová, el pueblo tú se tiene que dar cuenta de que hay muchas cosas que también a lo mejor se tienen que arreglar. ¿Sí? Preparar camino a Jehová, hermanos, tiene que ver con que uno tiene que mirarse a sí mismo, ver su condición, reconocer que si está mal, si estamos mal o donde estamos fallando. Entonces, hermanos, poder decir, yo estoy mal aquí, necesito arreglar cosas. Y mire lo que dice la siguiente exigencia, hermanos. Estos verbos que están imperativos, que son exigencias, que son mandatos, que son órdenes, ¿sí? Dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué son las calzadas, hermanos? ¿Qué es calzada? Son las veredas. Calzada es sinónimo de vereda, de sendas. Camino tiene que ver con eso. Por eso está muy en relación a esto. Preparar camino a Jehová, enderezar calzada. Enderezar calzada. Les decía, tiene que ver con nosotros, con seres caminantes que vamos en esta vida transitando de un lugar a otro. Y transitando también de una etapa a otra etapa de nuestra vida. Hermanos, en ese preparar camino al Señor, en ese abrirte tú y mirarte a ti, hacer una introspección, como dice en la psicología, ¿no? Ahí tú te tienes que encontrar contigo mismo. Y en ese encontrarse contigo mismo, con uno mismo, entonces va a venir lo otro, enderezar calzada. Puede, hermanos, que en ese tú preparar el camino al Señor, que tú estés preparando el terreno para que Dios pueda actuar en tu vida. Puede que nos demos cuenta y digamos, no, el Señor pues no va a poder actuar en mí porque hay muchas cosas que están en desorden. Mi camino no está tan recto, tan derecho, porque hago esto, hago lo otro, no hago esto y quiero hacer las cosas como yo quiero. Con esto, hermanos, nos vamos a encontrar cuando nosotros preparamos el camino al Señor. El camino aquí es sinónimo, hermanos, de nuestra vida. ¿Sí? Aquí el camino, esta figura se usa más bien como nuestra vida, nuestras acciones, ¿sí? Nuestras decisiones que vamos tomando en la vida. Por lo tanto, hermanos, aquí hay palabra bien sabia, palabra del profeta, palabra de Dios que dice, prepara tu camino, porque Dios quiere venir a irrumpir en tu vida. Y para que irrumpa en tu vida, el camino tu vida tiene que estar lista. Tú tienes que preparar. Entonces, hermanos, cuando preparamos nuestra vida, cuando preparamos todo para que Dios pueda irrumpir, para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda actuar, entonces nosotros vamos a ir enderezando nuestros caminos, porque vamos a decir, esto está mal y no quiero seguir en eso. Esta actitud que yo tomo o hago está mal y tengo que cambiar, tengo que enderezar, tengo que ponerme derecho, tengo que empezar a hacer lo correcto. Si antes mentía, ahora no tengo que mentir. Si antes hacía malas cosas, ahora no tengo que hacer. Hay tantas cosas, hermanos, que de manera sutil, de manera así suavecita, a lo mejor está destruyendo tu vida, te está llevando del otro lado y tú tienes que volver. Es la voz, hermanos, del profeta que le dijo a su pueblo.
pueblo. Y esa misma voz es para nosotros hoy, hermanos, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Qué somos? Pueblo de Dios. Y Dios ha hecho con nosotros su pacto, hermanos. Amén. Y aquí tenemos siempre nuestro texto, que le falta ahí 2 letras que ya para el siguiente sábado ya debemos de tener bien pegados. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahora eso que está en futuro, hermanos, ahora es presente. Yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Amén. Y luego aplausos para nuestro Dios, ¿sí? Y ya en Pedro también, él escribiendo a la iglesia ha dicho, porque ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Hermanos, para eso nosotros somos pueblo de Dios. No solamente para venir a los cultos, hay mucho para hacer, hermanos, aquí, allá y allá. Amén. Cuando preparamos, hermanos, nuestra vida, este camino para el Señor, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, a lo mejor. Cosas que a lo mejor nos avergüenzan de uno mismo y que no somos dignos de nuestro Dios. Y hermanos, en esta primera parte del mensaje, aquí va. Reitero, reafirmo. La palabra de Dios nos manda a preparar el camino, a preparar nuestra vida, para que Dios pueda irrumpir y hacer su obra perfecta y completa en cada uno de nosotros. Y lo otro que viene como consecuencia es que vamos a enderezar nuestro camino. Y es interesante cómo dice aquí esta oración: enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. Esta expresión en la soledad es cuando tú estás ahí solo, contigo mismo, contigo misma. ¿Qué haces tú, hermanos, en tu soledad? ¿Qué haces tú cuando ahí en las oscuras horas de la noche tú estás pensando, no puedes dormir, o estás preparándote para dormir? ¿En qué piensas? ¿Qué haces? Cuando estás junto a la pantalla, cuando estás, bueno, qué sé yo, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué cosas tramas? ¿Qué cosas haces? En la soledad, hermanos, aquí es interesante. La idea aquí es que en esa soledad tú puedas recapacitar sobre tu actuar, tú puedas recapacitar sobre tu vida, sobre los pasos que estás dando. Y si ahí encuentras que esos pasos son para bien, amén, sigamos, sigue adelante. Pero si tus pasos, hermanos, tu caminar no está en lo correcto, entonces haz un alto, reconócelo, apártate y sigue otro camino. Bien dicen Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dice solamente el que los confiesa, sino el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, cuán lindo es tener la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, es inmensa y es para todos. Que nosotros, por pura misericordia de Dios, hermanos, es que estamos y parados, es que todavía continuamos en la vida. Y si Dios quiere otra cosa para nosotros en su momento, Él también nos lo hará saber. Amén. Vamos a ir a leer Malaquías 3:1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Malaquías 3:1. Dice la primera parte: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, etc. Ahí va. La primera parte. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El texto de Isaías 43 que hemos leído, como esto de Malaquías 3, son profecías mesiánicas. ¿Sí? Así se les llama, se les conoce dentro de la profecía bíblica o la literatura bíblica. Profecías mesiánicas. Porque hablan acerca de la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo ha sido anunciado muchos siglos atrás, antes de que Él viniera. Y desde antes, hermanos, desde antes, la voz del Señor ha estado diciendo: prepárense para cuando Jesús llegue. Y aquí en este Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Se recuerdan, hermanos, en el Nuevo Testamento a alguien que apareció de pronto por ahí predicando en el desierto y diciendo tales palabras o preparando el camino del Señor? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue? Muy bien, para hermano Blanquita. Juan Bautista. Ahora nos vamos a Marcos, el capítulo 1. Marcos, el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Hermanos, qué lindo es poder leer la Biblia, a estos evangelios, a este evangelista que no solamente fue un evangelista, sino también fue un gran escritor, un gran investigador, un gran conocedor del Antiguo Testamento, de lo que Jesús había hecho. Porque para que él escribiera este evangelio, este libro que se llama Marcos, ha tenido que investigar, ¿sí? Ha tenido que conocer, averiguar, investigar, para que pueda él escribir. Por eso es bonito ver también siempre al autor, al hombre, a la persona que ha escrito, porque podemos apreciar muchas cualidades, podemos apreciar muchas habilidades, muchos dones que Dios les ha dado también a ellos. Y este Marcos, hermanos, que fue el que escribió el primer evangelio que escribió fue este Marcos. Él, hermanos, había logrado entender, porque el Espíritu Santo le ayudó a entender que en Jesús se habían cumplido ciertas profecías que ya dijeron antes los profetas. Y este Marcos va a enlazar, ¿sí?, esos dos libros, versículos que hemos leído. ¿Cuáles son? Isaías 43 y Malaquías 3, 1. Miren, hermanos, qué bonito él logró enlazar. Y lo hizo él solamente por su propio pensamiento humano, solamente porque él dijo: bueno, ahora yo pienso que es esto y que así. No, también el Espíritu Santo que moraba en él le ayudó a entender que en Jesucristo han tenido su cumplimiento ciertas profecías, y en este caso estas profecías de Isaías y Malaquías. Vamos a leer, hermanos, miren lo que dice. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sinónimo de calzada, vereda. Esas sendas, hermanos, las veredas, las calzadas, sí, son esos, pues, caminos, trechos por donde nosotros vamos. Tiene que ver, como les dije, con nosotros que somos
caminantes. Y somos caminantes, hermanos, en esta tierra, en este mundo. Y caminantes no eternos, lo sabemos. Somos transitorios en esta vida. ¿Sí? Transitamos. Algunos 50 años, otros a lo mejor menos, ¿no? Otros 60, 70, quién sabe los años que el Señor les quiere dar. Y en esos años, hermanos, en esas diferentes etapas que has vivido, ¿cómo actuamos? ¿Cómo la vivimos? Hermanos, Juan Bautista apareció en un tiempo en donde el Espíritu Santo, hermanos, se había extinguido. El Espíritu Santo no fluía, no se lo sentía desde el tiempo de los últimos profetas, más o menos 400 años. Por eso algunos lo van a llamar ese periodo, el periodo del silencio de Dios, algo así lo van a llamar. Pero bueno, no vamos a meternos en eso, ¿sí? Pero hermanos, la guía y la voz, la presencia del Espíritu Santo se había extinguido. Y Juan Bautista va a aparecer hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y para esto ya el Espíritu Santo nuevamente salió. Y recuerden más adelante también, después cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado por este Juan, también ahí se va a aparecer, se va a escuchar la voz del Señor, ¿no? Que decía: este es mi hijo amado, de quien estoy muy contento. Bueno, eso fue después. Pero volviendo al tiempo de Juan Bautista, y ya aquí él predicando, ¿no? Él aquí enseñando, y aparece con esa voz, hermanos, con una voz, ¿no? Que ya había sido dicho antes por los profetas. Y él había venido, hermanos, a preparar el camino para que Jesucristo pueda entrar y pueda ser reconocido como el Hijo de Dios, como ese hombre, ese profeta, ese Mesías que ya había sido anunciado desde antes. Amén. Ahora, hermanos, les preguntaba, les decía en parte de la introducción, ¿no? Cuando alguien va a llegar, nosotros nos preparamos. Amén. Queremos que esté bonito algo, ¿no? Lindo, acogedor, agradable. Y hermanos, lo que Juan Bautista hizo para que Jesucristo llegara y se presentara y apareciera en este mundo fue precisamente eso: preparar el camino. ¿Y qué es lo que Juan Bautista hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Juan Bautista? Bautizaba y predicaba el reino de Dios también se ha acercado. Por eso es que a Juan Bautista lo llamaban así, porque bautizaba. Juan el Bautizador, ¿no? Juan Bautista. Así le han identificado a él para poder distinguirle de otros hombres también que tenían el mismo nombre. Así como puede haber Cristian, puede haber Elvis, puede haber Juan, ¿no? Ahí está Juan Loaiza, ¿no? Tiene su apellido para distinguirlo de otro Juan. Pues antes se los podía distinguir así, ¿no? Se los identificaba, a las personas les decían o los llamaban su nombre más, probablemente su oficio, otro por el lugar de donde era, por ejemplo José de Arimatea, Jesús de Nazaret, José el carpintero, les hizo el carpintero así. No, los apellidos no existían. Los apellidos sí es muy posteriores, casi modernos, ¿no? Habrá que hacer un estudio de cuándo aparecen los apellidos por ahí, ¿no? Pero así, en la Biblia así se identifican a las personas. María de Magdala o Magdalena, ¿no? Bien, entonces a Juan Bautista así lo llamaban porque él bautizaba, hermanos. Y una manera de preparar el camino, la llegada de Jesucristo fue bautizando Juan Bautista, porque la gente, ¿no?, que se bautizaba, pues ahí simbolizaba eso, que ya estaban ellos lavados, que estaban limpios, que estaban purificados y que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, Jesucristo podía entrar ya en esa vida, en ese corazón, en esa mente que estaba ya listo para que él pueda
gobernar, para que pueda reinar. Amén. Por eso, hermanos, se decía, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está ya entre ustedes. Y cuando Jesús más adelante, hermanos, vino y apareció predicaba lo mismo. El reino de Dios ya llegó. ¿Quién era el rey? En un reino tiene que haber rey. Amén. Y hermanos, ahí va la pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién reina en tu vida? ¿Eres tú o es Jesucristo? Jesucristo ha venido para eso. Y Juan Bautista vino a prepararnos ese camino. Ahora, hermanos, nosotros en este mes de diciembre, es un mes en donde hay mucho movimiento en los mercados, hay mucho negocio, en todo lado, la familia se reúne, ¿no? Hay muchas cosas bonitas que suceden, principalmente en este mes. Claro, todos los meses deben ser bonitos, obviamente, ¿no? Bueno, pero en este mes, hermanos, nosotros también como iglesia cristiana, como pueblo de Dios, solemos también recordar, ¿no?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida como hombre. Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo encarnado. ¿Por qué se llama encarnado? ¿Por qué se le llama así, hermanos? ¿Por qué se le dice así a Jesús encarnado? Jesús, hermanos, dejó su trono de gloria para venir a este mundo. Dejó todo lo que Él tenía para venir a este mundo. ¿Y saben cómo vino, hermanos? Vino en forma humana. Tomó nuestra forma humana y tomó esto que nosotros tenemos, igual que es la carne, y que esta carne tiene su tiempo de vida. Y Jesús, Dios, tomó esa forma, hermanos. Pablo va a decir que él dice se humilló, y se humilló hasta lo sumo, ¿no? Y para Jesús, hermanos, tomar la forma humana también fue una humillación. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza humana es pecaminosa. Pero ¿saben por qué lo hizo? Sabemos. ¿Por qué? Por amor a ti, a mí, a nosotros. Lo hizo, hermanos, solamente para traernos la salvación, para ponernos delante de Él, Dios Padre. En el Antiguo Testamento, a Dios se le conocía como Dios, el creador de los cielos y de la tierra, como el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el Dios todopoderoso, el Shaddai, como el Dios proveedor, diré, como el Dios Adonai, Señor, el Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Todos esos nombres tenía Dios y el pueblo lo ponía porque lo veía Dios de esa manera, porque en su experiencia, en su caminar, veían que Dios actuaba de esa manera y decían, ay, Dios pelea con nosotros. Entonces es Dios de las batallas, Dios de los ejércitos, su nombre, Sabaoth. Hermanos, a ese Dios que tiene todos esos nombres, a ese Dios que se había dado a conocer de diferentes maneras, en diferentes experiencias de la vida de Israel, a ese Dios, Jesucristo vino a darnos a conocer y nos dijo que Él es el Padre. Amén. Amén. Que Él es el Padre. Y cuando Jesús resucitó, hermanos, le dijo a esa mujer, María Magdalena, la que se había ido a buscar, el que busca halla, hermanos, y ella le encontró a Jesús y le dijo, María, no, ve a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre, vuestro Padre. Ahí, hermanos, Jesús nos hermanó juntamente con Él y nos dio esa gran bendición de ser sus hijos y que todos tenemos a un mismo Padre juntamente con
Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Porque tenemos un Padre celestial. Por eso, hermanos, cuando oramos y nos dirigimos a Él, le decimos: Padre celestial, Padre bueno, Padre que estás en los cielos. ¿No es esa la oración así como nos enseñó Jesús a orar? Padre, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Bueno, aquí es todo. Qué bonita oración. Amén. Hermanos, y no solamente eso le dijo Jesús a María: yo subo a mi Padre, vuestro Padre. También le dijo: y a mi Dios, vuestro Dios. Así, hermanos, nosotros tenemos a ese Dios Padre como nuestro Dios. Y ese Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Es un Dios, hermanos, que merece de parte de nosotros obediencia, que merece lealtad, fidelidad. Esas cosas, hermanos, Dios se merece de nosotros porque somos sus hijos. Hermanos, dentro de poco vamos a celebrar, a recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo como humano. Y su nombre humano pues es Jesús. Emanuel. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Qué significa Emanuel? Hermanos, Dios con nosotros. Todo eso, hermanos, es Jesús para nosotros. Preparemos, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros caminos, para que el Señor Jesucristo pueda irrumpir en nuestra vida y Él pueda hacer su voluntad. Amén. Amén. Con estas palabras, hermanos, de esperanza, de ánimo, y también el mensaje de gracia que Jesucristo nos da, porque en todo, hermanos, está la gracia de Él. Por más que tú y yo seamos pecadores, perversos, Dios nos ama, Dios nos quiere sacar de ese estado. Y mire, por eso te dice: prepara tu camino, endereza tus sendas, endereza tu vida. Hermanos, preparémonos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es que no es que cada año Él viene, sino que es una forma, es una práctica que como iglesia cristiana, ¿sí?, nosotros recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino hace ya más de 2000 años, quizás 2024, porque Jesús no nació en el año 0, sino entre el 6 o 4 antes de Cristo. Y hermanos, entonces, que en estos días, estas semanas, podamos nosotros, hermanos, preparar nuestro camino, preparar nuestra vida, para que el Señor Jesucristo pueda también hacer su obra en nosotros. Y con estas palabras, hermanos,